Ahí está. Bueno, en esta tercera clase vamos a ver dos técnicas fotográficas, ¿sí? Habíamos sacado fotografías, encuadrados, sí, habíamos visto las distintas características de los planos, pero hoy vamos a comenzar a sacar fotografías diferentes, ¿sí? Vamos a aplicar una técnica llamada angulación y también vamos a ver un plano nuevo que no vimos la clase anterior, que es el plano holandés, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestras fotografías sean diferentes. Así como les dije que en el encuentro anterior yo les había mostrado una fotografía que con lo que habían aprendido ya en el segundo encuentro podían hasta ser ganadores de un concurso de fotografía con ese retrato, ese primer plano de esta niña que habíamos visto. A partir de hoy también vamos a meter un valor agregado, un extra, que es esa fotografía distinta, ¿sí? Esa fotografía que nosotros estamos buscando. Bueno, vamos a pasar para eso a hacer un pequeño paneo, porque a mí siempre me gusta recordar un poquito de lo que habíamos aprendido anteriormente y además, en esa base misma de lo que aprendimos, dar algún consejo para mejorar, ¿sí? A partir de este conocimiento que tenemos, vamos a adquirir el nuevo, que va a ser angulación y va a ser el plano holandés. Bueno, ¿qué vimos la clase anterior? Que esto era un plano panorámico, ¿sí? Recuerdan, la orientación era horizontal, porque nuestros ojos estaban acostumbrados a ver en ese formato, ¿no? Horizontal. Y este plano panorámico, recuerdan, el horizonte tenía que estar totalmente nivelado para que la fotografía quede linda, no se vea rara. Y fíjense acá en esta fotografía que es panorámica, con un horizonte totalmente nivelado, la cantidad de cielo que estamos viendo, el horizonte está bien por debajo de la fotografía. Es otra forma de sacar una fotografía distinta. Generalmente todos tienden a poner el horizonte en el centro, ¿sí? Se puede hacer, pero preferentemente queda mucho mejor a la vista un horizonte bajo, en este caso es extremadamente bajo, que nos deja ver mucho cielo, o todo lo contrario, un horizonte alto que nos deje ver mucha porción terrestre, ¿sí? Esto es un consejo que les voy a dar para que sus fotografías también sean diferentes, ¿sí? Elegir un horizonte siempre nivelado, como dijimos siempre, pero un poco más extremo, hacia arriba o hacia abajo. Habíamos visto el plano general, ¿sí? Que habíamos dicho que el plano general es el que sacamos siempre cuando nos vamos de vacaciones. Nos fuimos al Cerro de los Siete Colores, por ejemplo, y nosotros también queremos aparecer. Bueno, yo les había dicho que tengamos en cuenta siempre la estatura en la que aparecen, el tamaño en el que aparece en la fotografía los personajes principales. O sea, yo fui al Cerro de los Siete Colores, ¿sí? No estar demasiado lejos. Nos ponemos un poquito al costado, también es bueno para poder llenar con el resto de la fotografía del lugar a donde fuimos. Está el plano general, eran importantes tanto los personajes como el paisaje. Y fíjense que cuando hay un plano, un personaje entero, como el plano entero que habíamos visto y que veremos luego también, qué bueno que es cuando esos cuerpos, esas personas, tienen una expresión corporal. Fíjense que aquí los dos muchachos están posando, ¿sí? Habíamos dicho la importancia. En este caso tenemos dos personas posando, divertidas, e incluso un fondo muy bonito que hace una fotografía de buena calidad. Si bien yo acá me modificaría un poquito, bajaría un poco con la cámara para poder tapar estas casas, que le da un aspecto más de la mano del hombre, ¿sí? Al no aparecer estas casas y quizás quitar a esta persona, la fotografía mejoraría. Pero recuerden que estamos tomando fotografías de personas comunes que han sacado buena fotografía que quizás pueda llegar a tener algún defecto, siempre para mejorar. Bueno, y ahora sí tenemos lo que vimos también en la clase anterior, el plano de cuerpo entero. ¿Qué habíamos dicho? Que generalmente cuando sacábamos un plano, a una persona, la orientación era vertical, pero fíjense que si la persona está realizando un movimiento de este estilo, ¿sí? La foto amerita que la orientación sea horizontal, porque es la forma que está tomando el cuerpo en este momento. Y nunca, nunca dejar de tener en cuenta
el encuadre, tener en cuenta el fondo, que es lo que vimos en la primera clase. Esto es ir incorporando conocimientos clase a clase, encuentro a encuentro. Si hoy estoy sacando retrato, nunca olvidarme de lo que vimos en la clase anterior, el encuadre y el fondo, para que nuestras fotografías como esta sea espectacular, más allá de la pose que está haciendo la deportista y esas gotitas, esas gotas que se esparcen por toda la fotografía, hacen que esta fotografía sea una fotografía excepcional, una fotografía muy bonita que nosotros podríamos sacar, ¿sí? Bueno, esto como dijimos anteriormente, un plano entero, retrato. También ya habíamos visto la fotografía del primer plano en retrato. Fíjense, el fondo, el buen encuadre. Y por último, el plano detalle. Hubieron muchos planos en el medio, el plano medio corto, medio largo, pero les quiero hacer como una pequeña síntesis de las distintas fotografías que podemos sacar. Este podría ser un primerísimo primer plano, pero ¿qué sucede? Al estar tapada la nariz y la boca, ¿sí? Nos estamos centrando solamente en la mirada, en los ojos. Sería un plano detalle de la mirada, porque tenemos tapado con un pañuelo, con una tela, y fíjense en la elección de los colores, ¿sí? Todo combina con los ojos, que es el centro de esta fotografía. Incluso el fondo, podemos ver en este pedacito que aparece, que el fondo también tiene mucho que ver con los colores del objeto principal, ¿sí? El detalle que estamos sacando, que es la mirada, que es el color de esos ojos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sí? A partir de lo que vimos en la clase pasada, que es lo que acabamos de ver, es la angulación del encuadre. Bien, existen varios ángulos de enfoque, pero el más utilizado es el normal, en el cual el fotógrafo se alinea al personaje u objeto principal. ¿Qué significa? Que si le queremos sacar, por ejemplo, a un pequeño, a un sobrino, a un nieto, a un hijo chiquito, de 1 año, de 2 años, y estamos parados, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos al personaje, o sea, agacharnos para ponernos enfrente de nuestro personaje principal, de nuestro objeto principal. ¿Sí? Es muy importante. A esa angulación le vamos a llamar angulación normal, y es la que yo les venía diciendo que hagamos. ¿Sí? Si tenemos que sacarle a una persona alta, y bueno, nos estiramos un poquito, nos ponemos a la misma altura. Si queremos sacarle a un animalito, a un perrito, por ejemplo, nos agachamos, ¿sí? Para ponernos justo enfrente de el sujeto o el personaje principal, el elemento focal que le vamos a llamar ya a partir de la próxima clase. Bien, esa es la fotografía que yo les estoy pidiendo que estén sacando hasta este momento. Para eso el fotógrafo debe adaptarse a la situación si quiere sacar una buena fotografía. ¿Qué significa? Que si debemos sacar a una persona pequeña, nos tenemos que agachar, de estatura media, estatura alta, y si queremos sacar a algo que está casi en el piso, hasta nos debemos tirar. No sé si recuerdan que cuando terminaba la clase anterior había un fotógrafo tirado en el piso sacándole un skater. De esta manera es como vamos a lograr buenas fotografías. Vamos a ver esta fotografía de acá. ¿Dónde fue sacada? ¿Dónde fue puesta la cámara? Casi en el piso, donde podemos ver la textura del piso, y la idea era sacar a este pie, y nuestra mirada luego se va a diluir, se va a ir al punto de fuga, que es esa salida en el fondo de este pasillo. Bueno, vamos a ver ángulos entonces. Yo les había dicho siempre que utilicemos el ángulo normal, sin saberlo, ¿sí? Ustedes, yo les decía que siempre teníamos que acercarnos al objeto de tal manera, de ponernos al mismo nivel y poder sacar una fotografía de calidad. Después vamos a ver por qué el ángulo normal. Pero quiero que sepan, y a partir de ahora vamos a aplicar 4 ángulos más. El ángulo picado, que como ustedes pueden ver, el ángulo de donde se saca la fotografía, desde arriba. El ángulo contrapicado, ¿sí? Desde abajo. Y luego vamos a tener extremos, como el cenital, sacado bien desde encima de la cabeza del personaje o de lo que estemos sacando, y el nadir o supino, que es totalmente de abajo. Cada uno de esos ángulos va a tener una connotación especial. Y bueno, y vamos a verlo a partir de ahora, comenzando con el normal o el ángulo medio, que es el que yo les había comentado que presten suma atención en estos 2 encuentros.
El ángulo normal o medio es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima ni por debajo de él, y sirve para mostrar o describir algo de manera natural u objetiva. Si nosotros nos sacamos totalmente enfrente de la persona, ustedes pueden ver acá el ejemplo de esta chica, que además tiene algo muy especial, es pelirroja, no se ve todo el tiempo gente pelirroja, tiene muchas pecas, y además su cara está sumergida en el agua, hay creatividad. Pero el ángulo en que sacamos la fotografía es el ángulo normal o medio. ¿Y por qué siempre les dije que saquen en este ángulo? Porque es la manera de ver natural y objetivamente a nuestro sujeto. Les habíamos dicho, si sacamos a un niño y nosotros estamos parados, probablemente lo veamos muy cabezón, ¿sí? Porque estamos sacando de arriba y los pies allá abajo como lejos y muy chiquititos. Si queremos sacar una buena fotografía de un niño, nos agachamos y nos ponemos frente a ese niño para que salga de manera natural y objetiva. O sea, verlo como realmente es. Y ahora viene lo interesante de las fotografías distintas. Vamos a ver el ángulo picado. Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado. Puede dar connotación negativa. Negativa no significa mala, ¿sí? La connotación negativa tiene que ver con la poca importancia, con la debilidad o la humillación. Básicamente nosotros, vieron que a veces decimos que esta persona es muy altanera, está por encima de, ¿sí? Todo lo que nosotros veamos desde arriba hacia abajo, ¿sí? Tiene que ver con algo natural, tiene que ver con algo de que lo que está más abajo es de nivel superior, es una persona por ahí un poco más débil, es una persona, fíjense acá por ejemplo, está tomada a un perrito. Y no significa que sea malo, sino la debilidad tiene que ver con la ternura, la necesidad de protección de un cachorro, ¿sí? Entonces podemos sacar fotografías diferentes sabiendo que si hacemos un ángulo picado, le podemos dar la connotación. La connotación es lo que nos podría hacer sentir esa fotografía, de que ese perro, en este caso, ¿no? Que le estamos sacando al perrito, al cachorrito, es un perrito tierno, es un perrito que necesita protección. Fíjense la mirada, ¿sí? Y eso es la connotación de la fotografía y está básicamente eh, mostrada por la angulación en la que fue sacado. Quizás ese perro es un perro que muerda y es un perro bastante malo, pero fíjense que si nosotros vemos esta fotografía, la connotación que nos da es una connotación de ternura, siempre y cuando les gusten los perros, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora todo lo contrario, el ángulo contrapicado. ¿Sí? Que es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado. Connota positivamente, o sea que es una persona grande, ¿sí? Con mucha importancia, con mucho poder o poderosa. Fíjense que esta fotografía está sacada a un jugador de fútbol americano, ¿sí? Donde al verlo desde abajo, ¿sí? Y con toda esa cara, con toda esa seriedad, nos denota, ¿sí? Nos connota una persona fuerte, una persona aguerrida, una persona importante, una persona con mucho poder. Y quién sabe que en realidad esa persona haya sido un chico normal, común, hasta petizo, pero lo que le está dando esa connotación positiva de poder, aparte de la indumentaria que usa, siempre tenemos que tener acordes, por ejemplo, el elemento focal, lo que le vamos a sacar con la indumentaria y el fondo de lo que queremos mostrar, que en este caso es una persona atlética, con mucho poder, y se aplicó el ángulo contrapicado para resaltar esas características, ¿sí? Nunca nos tenemos que olvidar de qué, del encuadre y del fondo, ¿sí? Fíjense que aparte de la angulación tenemos un muy buen encuadre y un fondo que no rivaliza para nada con el objeto principal y al contrario lo realza, ¿sí? Ese cielo con ese sol detrás, como cuando yo les había mostrado alguna vez algunas flores. Bueno, vamos a ver ahora el ángulo cenital, que es el ángulo que se tomaba totalmente por encima del objeto, ¿sí? Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, perpendicular al suelo.
produce una gráfica sin perspectiva, interesante experimentarla. En este tipo de ángulos, por ejemplo, que es muy bueno sacar a la comida, si un plato de comida lo sacamos desde arriba, pero pueden ser muchísimas cosas que saquemos desde arriba, como dice acá abajo, es interesante experimentar este ángulo. Nos puede dar figuras muy planas. Fíjense acá, por ejemplo, esto es un vaso con alguna gaseosa adentro, y fíjense que parece un cenicero, ¿sí? Le quita profundidad a la fotografía. Entonces, es un lindo efecto para dar, es interesante utilizarlo, pero a veces, bueno, depende de lo que queramos mostrar, debemos ser cuidadosos en no sacar una fotografía con ángulo cenital si lo que nosotros queremos sacar es profundidad, como una ruta, por ejemplo, que se va yendo, ¿sí? Obviamente la vamos a sacar desde el lugar de donde sale la ruta, nada que ver al ángulo cenital. Pero bueno, es una interesante perspectiva que podemos utilizar en la fotografía. Y por último, vamos a ver el ángulo supino, o también llamado ángulo nadir, que es todo lo contrario, es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de abajo hacia arriba, teniendo al cielo en forma perpendicular, ¿sí? Y también, al igual que la otra, puede ser una interesante y creativa herramienta. Fíjense que acá estamos sacando desde abajo y vemos los troncos de los árboles que se van hacia arriba con un punto de fuga, que luego vamos a ver más en profundidad, y nos lleva todas esas líneas al cielo. Quizás hubiese estado muy lindo que en el centro hubiese un espacio de cielo, incluso con algún objeto pasando, algún pájaro, aunque es muy difícil sacar ese tipo de fotografía. Bueno, tenemos los 5 ángulos para utilizar y para sacar fotografías diferentes. Y esa va a ser un poco la actividad que quiero que hagamos esta semana, ¿sí? Las dos anteriores yo les había dicho que encuadren perfectamente bien y generalmente, sin que yo se los diga, la idea era sacar con ángulo normal. ¿Se acuerdan cuando les mostré el video de los Budas? Que cuando nos bajábamos, ¿sí? Nos poníamos en el ángulo normal, podíamos sacar fotografías diferentes. No les dije que la saquen, pero les di a entender que sería un buen ángulo para sacar. A partir de ahora vamos a sacar fotografías totalmente diferentes, vamos a ser distintos. Y para eso vamos a aplicar distintos ángulos. Bueno, vamos a ver fotografías, que es la mejor forma de experimentar y de tomar ideas para nuestras fotos. Bien, acá tenemos una fotografía. Si alguien se anima a abrir el micrófono, ¿me puede decir qué fotografía, qué ángulo tiene esta fotografía? ¿Desde arriba? Desde arriba, es la fotografía con ángulo cenital. Y fíjense qué diferente que es esa fotografía. ¿Quién sacó alguna vez una fotografía de ese estilo? Quizás nadie. Fíjense qué bueno es el tema de la fotografía distinta. Bueno, muchas gracias, no sé quién fue, pero muy bien. Vamos a continuar, no solamente le podemos sacar a personas, sino también le podemos sacar a animalitos, con la fotografía cenital, desde arriba, una angulación cenital. Y fíjense qué bonito queda, incluso lo pusieron, en realidad, en el centro de este tapete, de esta alfombrita, y fíjense que hasta la cola nos muestra, nos forma una figura. Bien, ¿a qué más le podemos sacar? Esta fotografía es fantástica. Si alguno de ustedes tiene un bebé, para poder sacar este tipo de fotografía, el ángulo, que en este caso no es cenital, porque no está tan de arriba, sino que es más picado, ¿sí? Estamos un poquito más hacia abajo y nos damos cuenta por el pechito de la bebé. Si nos pusiéramos demasiado arriba, probablemente por mirarnos se caería. Pero fíjense qué bonita, se centra en los ojos, ¿sí? Bueno, yo lo digo en plural, en realidad yo no saqué esta fotografía. Se puso el vestido de una forma redondeada, así como la alfombrita en el gato, ¿sí? Son fotografías muy, pero muy lindas para sacarle a los niños, a los bebés. Y sobre todo cuidando los colores. Fíjense que los colores tienen una tonalidad similar, es casi monocromática, y lo que llama muchísimo la atención ya son lo que cambia esa tonalidad rosada, que son los ojos de esta bebé celestes grisáceos, ¿sí? Aparte tiraron unas plumitas, que siempre un valor agregado a la fotografía la realza y la magnifica. Bueno, también le podemos sacar a estructuras, edificios, en este caso son escaleras, ¿no? Arquitectónicas, ¿sí? Donde también tenemos esos ángulos, en este caso es un picado extremo,
¿sí? Le decimos extremos porque es muy picado, que es lo que hacen las fotografías diferentes. Acá tenemos otra fotografía porque es muy común cuando encontramos este tipo de escaleras, tratar de que las líneas nos dibujen y nos lleven, nos transporten, nos trasladen dentro de la fotografía a un punto de fuga. Sí, que vamos a ver más adelante ese famoso punto de fuga de la fotografía. Bueno, acá todo lo contrario. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama este ángulo? A ver si alguien se anima. De arriba era picado, de abajo era Contrapicado. contrapicado. Perfecto, creo que fue Nahuel. Gracias, Nahuel. Son ángulos contrapicados que nos dan una sensación más de grandeza. En este caso, sacar a la bicicleta y a este deportista desde abajo da una connotación de una persona importante, de una persona, parece que hubiese llegado primero, quizás ni corrió esta persona, ¿no? Parece un podio, ¿sí? Vieron que en los podios el más alto es el primero. Yo les recomendaría, si ustedes tienen una bicicleta, sentarse en la bicicleta y sacar la fotografía, pero al revés, de arriba hacia abajo. Y fíjense que la bicicleta va a parecer un triciclo. Me pasa a mí, yo lo he hecho, yo mido casi 1,90 y sinceramente uno se saca una fotografía desde arriba en una bicicleta y la fotografía se ve, la bicicleta se ve muy chiquita. En este caso, para que la fotografía quede bien, yo les recomiendo que hagan este ejercicio. Quedan bien los chicos, cuando son chiquititos sacarle desde arriba, porque es como que la bicicleta es muy chiquitita y el niño está andando. Pero si nos sacamos un adulto, una bicicleta desde arriba, van a ver que queda hasta deforme la bicicleta. ¿Sí? O un ángulo normal, o lo mejor, un ángulo contrapicado. Bien, hermosas fotografías, también de ángulo contrapicado extremo, en este caso, donde la fotografía es diferente. ¿Sí? Obviamente que para sacar una buena fotografía tenemos que encontrar un buen modelo, bien vestido, una arquitectura, en este caso, que llame la atención, una arquitectura vieja. Me hace acordar a la fotografía de, creo que Susana había subido una de Uruguay, ¿sí? Si no me equivoco, de Colonia. ¿Sí? Encontrando esos fondos, esos lugares que son lindos para sacar, mejoramos mucho más la fotografía, ¿sí? Con el ángulo, obviamente. Buen modelo, buen fondo, buen encuadre y una muy buena angulación. Estos tulipanes también fueron sacados desde abajo, ¿sí? Y nos dan esa sensación de que son tulipanes gigantes, creo que son tulipanes, ¿no? Estas flores, vamos a decirlo por las dudas que me equivoque, salen unas flores gigantes, unas flores muy, pero muy bonitas, una fotografía diferente, que es lo que vamos a aprender a sacar ahora. Y esta es una fotografía muy hogareña, esta fotografía no la sacó un fotógrafo, quizás sí, pero fíjense que el perro, sacado desde abajo, también que es un perro de raza grande, el fondo por ahí lo podemos llegar a omitir, ¿no? Pero bueno, la idea en esta fotografía es la angulación. Y fíjense cómo la primera fotografía que yo les mostré del perro se veía como muy tierno, muy como pidiendo protección, y esta otra fotografía nos dice todo lo contrario, un perro grande, que si bien tiene cara de tierno, pero si nos ponemos a ver la primera impresión, nos da un perro con mucho más poder. ¿Bien? Y todo tiene que ver con el ángulo. Y ahora vamos con los ángulos extremos, que es el ángulo, a ver quién se acuerda, cuando sacábamos de abajo hacia arriba. Ángulo nadir o supino. ¿Sí? Es una fotografía muy linda, es una fotografía totalmente simétrica, es igual, si la dividimos en 4 partes, es igual de los 4, es como si fuese un espejo, ¿sí? Un espejo de 4 partes. Es muy lindo sacar este tipo de fotografías, ¿sí? A arquitectura. ¿Sí? Habíamos visto a árboles también. No siempre tiene que ser simétrico. Fíjense, acá en vez de poner el círculo en el centro, lo corrimos hacia un costado. Esto es algo muy bueno que tenemos que experimentar, que es desbalancear, desequilibrar un poquito la fotografía. Ambas son muy lindas y son experiencias diferentes, ¿sí? También con unos ángulos nadir o supino. Bueno, por ahora hemos visto bastante de todo lo que tenga que ver con la angulación. Si ustedes recuerdan la clase anterior,
yo les había comentado que teníamos dos formas de sacar, de orientar nuestra fotografía. Una orientación horizontal y una orientación vertical, ¿sí? Esta tiene orientación horizontal, pero si ustedes ven, está como inclinada, como movida, ¿sí? Se llama plano holandés, ¿sí? Si no queremos sacar la famosa fotografía vertical u horizontal, podemos elegir también, para que nuestra fotografía sea diferente, el plano holandés. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la cámara, ¿sí? Ya sea en formato horizontal o vertical, y giramos unos grados hacia uno de los costados para que salga como... ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el horizonte tiene que ser totalmente nivelado? Bueno, acá lo que hacemos es desbalanceamos el horizonte, pero en este caso no se ve el horizonte, por eso es que es una foto que no queda mal. Estamos desbalanceando, desnivelando el objeto que es, en este caso, el auto, ¿sí? Y eso genera muchas líneas diagonales que le da una sensación de movimiento a la fotografía. Para que ustedes la vean un poco mejor, esta fotografía totalmente nivelada tendría que ser así, ¿sí? Lo que nosotros hicimos es inclinar la cámara para que la fotografía se vea en el plano holandés, que es este plano. Otra muy buena opción para sacar fotografías diferentes. Y como todas las cosas, ¿sí? No debemos abusar de ellas, porque si sacamos todas las fotografías en plano holandés, nuestras fotos también dejan de tener la sorpresa. Tenemos que elegir qué fotografía sacamos en el plano holandés, qué fotografía podemos hacer en un ángulo contrapicado extremo o picado extremo, ¿sí? La idea es que tengamos la técnica y las herramientas para sacar muy, pero muy buenas fotografías, ¿sí? Acá tenemos otra fotografía acercándonos en el plano holandés. Si ustedes se fijan, está inclinada la fotografía. Y acá tenemos otra muy buena fotografía porque esta tiene muchas cosas. Primero los colores fantásticos, el plano también es holandés. Fue sacada en un ángulo picado porque estamos sacando, si ustedes se fijan, hacia el pasto, pero a su vez el espejo refleja el cielo, ¿sí? Un poquito de creatividad, ¿sí? Creatividad, fíjense, una fotografía al revés, ¿sí? Que el pasto simula el pelo, ¿sí? Y fíjense también combinar el color de los ojos verdes con el pasto, es algo que nos hace que esta fotografía sea fantástica. Realizar este efecto, ¿sí? Acercar algún objeto, esta es una foto de vacaciones, común y corriente, pero fíjense como con un poquito de creatividad acercamos el baldecito a la cámara y se ve mucho más grande. Y cuando sacamos un cuerpo entero, miren la importancia de la expresión corporal, ¿sí? Cómo le da a la fotografía un mensaje. Y bueno, y acá tenemos un grupo de amigos que también con una angulación, con muchas líneas que nos llevan a este círculo, sacaron también una fotografía creativa, con ángulo, con buen fondo y con con un muy buen encuadre, ¿sí? Por ahí hubiésemos sacado algunas manos, pero bueno, son pequeños defectos que se pueden mejorar. Entonces, la actividad en esta semana va a ser sacar fotografías sin olvidarnos. Recuerden que esto es como cocinar. Aprendemos a salar, que no nos quede salado. Aprendemos a que la carne no nos quede cruda. Luego, cuando nuestro plato es mucho más sofisticado, no nos tenemos que olvidar de que tenga buena sal y que no esté cruda la carne, porque será sofisticado el plato, pero va a saber muy mal. Lo mismo pasa con la fotografía. Vamos a sacar fotografías que tengan que ver con la angulación y la creatividad, pero nunca nos olvidemos del encuadre, del fondo y de todos los detalles y la técnica que vimos la clase anterior. Bueno, a ver, ahora sí voy a salir para que me hagan las preguntas pertinentes, si alguno tiene alguna duda. Y les voy a pedir, mientras hacen las preguntas, porque me están diciendo acá de las chicas de las administrativas, que prendan las cámaras, así nos sacamos una foto, ¿sí? Porque suben después el curso. Así que es importante, si quieren, el que No tenga ganas, tengo cámara. bueno, no importa, el que tiene, no pasa nada. Y el que tiene ganas de salir también en la foto. Bueno, mientras las chicas sacan la fotografía, en estos últimos 4 minutitos, estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes me quieran hacer. Si es que tienen.
fotos podemos subir que ya hayamos sacado antes, ¿no? También. Sí, sí. Porque hay algo Sí. muy lindo que tiene la fotografía, es que a veces sacamos fotos que nos gustan y no sabemos por qué nos gustaron. Y de repente podemos ver que, uy, esta me gustó porque mirá, le di un ángulo sin saberlo, me agaché porque tiene que ver con lo innato a veces. A veces nos gusta algo, lo vimos, lo sacamos y después una foto linda y no sabemos por qué. Y lo ideal ahora es empezar a saber y empezar a actuar de una forma, aplicar ciertas técnicas para sacar fotografías mejores. Y una de las cosas que me preguntó Susana es que si voy a dar algún consejo sobre selfie. Yo la clase pasada, la selfie es un plano muy moderno, muy nuevo que salió con los celulares. Vamos a dar algunos consejos de selfie. ¿Sí? No es muy de fotógrafo la selfie, pero bueno, es un plano que usamos mucho, a veces sacándonos, y bueno, le vamos a prestar un poquito de atención también a los consejos sobre selfie. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Aprovechen.